Bienvenidos, muy buenas noches a Charlemos sobre Fotografía, capítulo 20. Una noche en donde vamos a hacerle homenaje a la inteligencia pura y dura, a tratar de ir más lejos de todas estas, digamos, imágenes que creamos en nuestras cabezas, digamos, este mundo en el que capturamos lo que está frente a nosotros a través de la fotografía y que muchas veces recurrimos a lo figurativo. Y entonces hoy vamos a explorar la imaginación abstracta, esos procesos que quizás van de la mano, no lo sé. Hoy Diego, que es una persona a la que admiro mucho y que le tengo mucho cariño, pues exploraremos este mundo extraño, ¿no? Que parece muy interesante en el plano de conceptualizar y establecer, digamos, direcciones narrativas en nuestro trabajo fotográfico, ¿no? Todo esto hablando de estos medios, ¿no? De los que estamos explorando, que no necesariamente son la fotografía, pero nadan, que nada a través de ellos. Bueno, pero antes de platicar con Diego querido, resulta, queridos amigos, que siempre se pregunta uno, ¿dónde están los proyectos, ¿no? ¿Dónde se pueden ver las cosas que hemos hecho? Y hoy les quiero platicar, hoy no hay libro para recomendación, hoy hay película de recomendación. Y esta película de recomendación es Mientras espera, de Paola Villanueva, que nos acompaña. Les quiero platicar un poquitito de qué se trata esto. Luego, existe esta posibilidad siempre de la pregunta de, oye, ¿dónde se puede ver el trabajo del que hablan tanto? ¿No? Bueno, pues Mientras espera está online, hay renta o compra, me parece. Ahora les vamos a pasar el link y también les vamos a compartir el tráiler para que puedan ver un poquitito de qué trata y que también platiquemos 3, 4 minutos con Paola, que nos platique sobre Mientras espera. Mi participación en Mientras espera es vital, ¿no? Vital lo digo porque le tengo un cariño enorme a Paola y tuve la oportunidad de colaborar con ella como parte del equipo de cámara, como fotógrafo, como uno de los fotógrafos. Y para mí fue un placer comprender un mundo pulsante de emociones, de motivaciones, de pulsiones que tienen que ver con el reconocimiento de Paola como autor, como creadora, como una mujer que se atreve a narrar su propia historia a través de historias de otras personas. Y para mí fue un placer trabajar con ella y sobre todo construir juntos muchas cosas, ¿no? Cosa que me dio la oportunidad de hacer esto. Posiblemente algunos de ustedes les he platicado sobre ese documental en el que compuse con una regla de 4 cuartos, ¿no? En que dividía todo el plano en 4 porciones y en esas líneas colocaba ciertas cosas importantes que daba la sensación de los 4 cuartos, porque para mí, digamos, el sonido del corazón de estas viejitas, que son los personajes principales de Mientras espera, era musicalmente como escuchaba yo su corazón y sus pasos, ¿no? Que era muy pausado. Entonces para mí era esto de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O podía ser más rápido si traían prisa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1. Y entonces cada vez que escuchaba el para mí era como el latido de ese corazón de las viejitas. Y entonces para mí era muy importante contribuir en términos de narrativa al documental a través de la fotografía en una composición de 4 cuartos. Y entonces cuando ustedes vean, si es que ven el documental, pues se acordarán de mí y podrán prestar atención en lo que significaba para mí poder narrar fotográficamente algo que le nacía a Paola. Paola, bienvenida. ¿Quieres que veamos el tráiler y te dejamos platicar? Sí, si quieren, sí, sí. Órale. Apaguemos todos la cámara, el video, y creo que va a correr un poquito más rápido el videito. Entonces, si pueden apagarlo, se los agradeceré. Y ahorita regresamos y pongo el trailercito y que lo disfruten. 2 minutitos y medio. ¿Piensas morirte, Ana? Yo no. Pues aunque no queramos. Empezando a un lado y a otro, pero muévanse, muévanse.
Tengo al marido, allá está en el asilo. Ya no trabaja, pero ahí lo tengo enfrente, ahí lo estoy mirando todo el día como poste. Y digo, ¿cómo no te cansas de las patas de estar parado? Mira, qué bonito cantaba. ¿Quién? Sí. Deja eso porque me muero porque me salga. Ese orgullo de que cantaba, esa vanagloria de que cantaba, echarlo por delante, pero no puedo. Pues todo por ser se acaba. Y se acaba por no ser. Entonces, más. Le iba a hablar a mi mamá. Y si le hablo ahorita, va a decir que sabe que tendré que conseguir. Le hablo que no. La villa de México ¿Cómo qué día quieres que le hablemos a tu mamá? Te voy a dar unos palazos, es lo que te voy a dar. Bueno, dame nomás el teléfono. El número no, un palazo. Pero yo quiero conocerla. Pues no, para ti no está, nomás para mí. Pues, Paola, querida, bienvenida. Platícanos un poquito de mientras espera y voy a poner aquí el link en el chat por si hay alguien que quiera. No, pues gracias por tenerme. El docu se hizo 2016 y bueno, como varios aquí saben, que fueron muy apoyadores del proyecto, es mi ópera prima, hecha con mucho corazón y poco conocimiento de la materia, lo cual daba para experimentar mucho, creo. Y para aprender de los errores. Y narra la historia de Lola, que era una señora, supongo que era, ya creo que ya se fue, que vive en el asilo María Auxiliadora ahí en Guadalajara, que es un asilo público de mujeres, donde se comparte hasta el ataúd. Solo hay un ataúd, si te mueres, te llevan ahí, te creman y luego regresan, guardan el ataúd envuelto en plástico y lo usan para la que sigue, ¿no? Entonces, en este ambiente compartido se despersonalizan todas. Nadie entiende qué pasa. Un día tienes los calzones grandes porque son los que salieron de la pila de ropa limpia. Otro día tienes un zapato de uno y otro de otro. Y en ese contexto también estás enfrentando el final, ¿no? Entonces, lo que hace Lola, que a mí me parecía y me sigue pareciendo una gran historia de amor, es que ella cuida a su mamá y a su marido, que son dos personas que amó tremendamente y que la significaron mucho. Y ambos ya fallecieron hace mucho, pero eso no le impide a ella crearse una rutina, ¿no? En donde se reconozca. Y su rutina consiste en llamarle a su madre siempre por teléfono al mismo número. No lo podíamos creer, pero al principio que la grabé, luego volvió a decir y la volvió a grabar y checaba los números y siempre es el mismo teléfono. Y cuidaba al marido, que decía que vivía en el asilo de enfrente, entonces la puerta tiene una ventanita como de cárcel, un poco así con barrotitos, y iba y se asomaba, ¿no? Y el primer hombre que pasaba, se decía, mira qué gordo está, porque le tocó un gordo ese día, o mira ese muchacho, no le dan de comer, y no importaba quién fuera, él, si fuera hombre, ella ya le bajaba la ansiedad y creía que su marido seguía ahí enfrente, ¿no? Y nos gustaba, bueno, digo nos gustaba porque Mitch estuvo desde el principio y la verdad es que fue co-creador, o sea, todo el crew fueron co-creadores de esto. Eh, Nos gustaba mucho platicar de esta historia porque veíamos también que las señoras que vivían en el asilo con ella le seguían el rollo, no por mitoteras argüenderas, sino porque realmente había una sensación de entendemos lo importante que es que ella siga cuidando a su marido y que ella siga llamándole a su mamá. Entonces, más de una vez nos tocó que se iba al baño y entonces cuando volvía le decían las señoras, ay, Lola, pasó tu marido, pero le dijimos que estabas bien, nomás estaba haciendo pipí, pero que todo bien y te mandó a decir que te ama un montón, bye. Y entonces ya Lola se quedaba más tranquila, ¿no? Y había esa cuestión como de entendimiento que era muy, muy bonita y que entre ellas pues se actuaban las cosas
para bajar la ansiedad y para llevar el final, que es esta especie de paréntesis, ¿no? El final como que todo el mundo ubica el fin, pero nadie ubica el final. El fin es el fin, te mueres, el fin, ¿no? Chao, chao. Pero el final es esta etapa en la que sigues viva y que ya no estás ni muy aquí ni muy allá y estás como en limbo, ¿no? Y entonces esa etapa del final yo creo que a mí es la que más me asusta. Del fin no me asusta, al final sí me da un poco de cosa, ¿no? Y entonces ahí se encuentran ellas suspendidas en una especie de no estoy viva, no estoy muerta, pero pues aquí andamos y volvemos a amanecer a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Y ahora lo subimos a Movies, que es una nueva plataforma que ya se las puso Michelle ahí compartida. Y también les pongo acá, ay, no está, espera, ahorita se los pongo en Vimeo, Vimeo On Demand. Ambas plataformas se acceden desde la computadora y puedes conectar la compu a la tele si quieres para tener una experiencia más sabrosa. Y se pueden ver en Movies. Lo que tiene de bonito la plataforma es que si tú empiezas a recomendar películas a gente de Movies, de tu comunidad de Movies, y ellos la ven, te dan a ti dinero. No entiendo muy bien cómo funciona, pero es una cosa así de recomiéndala y mientras más se vea, tú también le ganas. Y lo bonito de Vimeo es que estamos haciendo una campaña, ese asilo está muy deteriorado por el COVID, y entonces salió hace poco un artículo en Zona Docs sobre el asilo, y entonces estamos haciendo una campaña de aquí a finales de octubre. Todo lo que se junte de rentas y ventas en Vimeo On Demand se donará íntegro al asilo, ¿no? O sea, yo en cuanto termine octubre subo las cuotas, o sea, subo como screen print de esto es lo que se juntó de octubre, o sea, de agosto, bueno, fue agosto, septiembre y octubre, y subo el papelito, la transferencia, ¿no? Al asilo, como una forma de ayudarlas, porque pues sí viven de las donaciones públicas y la verdad es que ahora nadie está como para donar, ¿no? A menos que seas Slim. Y pues entonces se han visto bastante perjudicados. Entonces con eso estamos ayudando. Fantástico, querida Paula. Oigan, pues hay que aprovechar Vimeo, hay que aprovechar la causa, hay que aprovechar la posibilidad de ver el documental de Paola, porque seguramente en un futuro muy cercano la tendremos aquí y podremos platicar con ella sobre también fotografía. Paola, no dejes de ponernos el link Sí. y aprovechemos todos y gracias por estar también aquí presentando tu documental que tanto queremos. No, hombre, gracias a ustedes. Y la verdad es que lo único que quiero decir es que en tiempos de encierro, estas viejitas tienen bastante buenas técnicas para sobrevivir el encierro. Entonces está bien padre porque te ríes, lloras y todo, pero siempre aprendes algo. Y a mí me ha servido en la pandemia como revisitar el docu y decir, ah, mira, ¿no? Estamos en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Muchas gracias, querida Paula. Diego Zavala representa para mí representa para mí una persona a la que admiro así con mucho cariño y mucha estima. Diego representa asertividad, inteligencia, razonar las cosas desde otros puntos de vista y con mucho más amplitud que lo que yo puedo. Entonces, siempre las pláticas con Diego son alentadoras y por supuesto me produce un montón de aprendizaje. Y no podía no estar invitado a Charlemos sobre fotografía porque además de ser una persona a la que admiro por su trayectoria, por su manera de comprender el mundo, también le tengo uno de los cariños más grandes como persona y como uno de los amigos más queridos que tengo. Diego Zavala, bienvenido a Charlemos sobre fotografía. Es un placer tenerte aquí, hermano. No, pues el placer es mío, mano, y pues yo creo que ya terminamos la sesión para irme bien pavo real a dormir, ¿o qué? No, Diego. Nada, pues que es un gusto y la verdad que creo que igual que todos los que he visto que están en las sesiones, ya me estoy echando para atrás del tema que propuse, mano. No, la verdad es que es un tema que escogimos con mucho cariño y que creo que es una de las cosas que hemos discutido desde que nos conocemos y entonces que creo que hay un montón de espacio para hacerlo con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues desde ahí, desde el cariño y también desde todas las ignorancias que vayan a venir con el tema, ¿no? Me encanta, bienvenido, hermanito. Oye, vamos entrándole con fuego porque está padre esto.
¿Qué es esa idea de imaginación abstracta, Diego? Es decir, ¿cómo sucede? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Pues está en su casa, mano, porque ahorita con la pandemia no podemos salir, pero... No, una de las cosas que platicábamos tenía que ver con justo esta cuestión de cómo construyes imágenes y sobre todo en mi caso, cómo intentas comunicar las imágenes, ¿no? Es decir, cómo intentas, en mi caso, que me dedico prácticamente de tiempo completo a la docencia, y cuando no es eso, es a escribir sobre cine, cómo tratar de comunicar lo que tú has visto de una película y quieres que la gente entienda, ¿no? En el caso de los alumnos, quieres que los alumnos comprendan para que lo incorporen a su práctica, o quieres que lo entiendan para que puedan analizar o criticar y que cuando consuman otras cosas vean eso que tú les has explicado, ¿no? Entonces, de alguna manera planteábamos esta posibilidad de alejarnos de la imaginación creativa que está vinculada con las emociones y entrar, como era obvio, también por mi condición, ¿no? Porque soy muy racional, pues acercarme más al territorio de los conceptos o de las ideas, ¿no? Es decir, a la parte racional de la fotografía, en donde creo que se conecta con todo lo que leemos, todo lo que consumimos, todas las teorías, ¿no? Todos los análisis que haces, es decir, como la parte crítica de tu pensamiento, ¿no? Entonces, ¿dónde creo que habita, o mejor dicho, cómo definiría yo esa imaginación abstracta? Es la capacidad de tener un criterio, ¿no? Es decir, poder distinguir cosas. Para mí, si me preguntan la definición más sencilla sería poder distinguir, ¿no? Claro que también se pueden distinguir emociones, ¿no? Puedes distinguir si estás triste o melancólico o diferir, pero digamos que para mí se ha vuelto fundamental nombrar las cosas, que es parte como del lenguaje que tenemos, usar las palabras para tratar de distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Tener un criterio respecto de. Y obviamente cuando hablamos de abstracción, de lo que hablamos es de cosas que no están materializadas y que por supuesto no tienen estos componentes, digamos, de tipo figurativo, ¿no? Si estamos hablando desde las tradiciones de la cultura visual, no en el lado figurativo del arte, sino en el lado, digamos, de los conceptos, de las ideas, ¿no? Es decir, o de la reducción de las cosas figurativas hasta que prácticamente no sean asociables como signos visuales de las cosas, ¿no? Es la simplificación de los elementos hasta perder, digamos, el componente realista de las cosas, ¿no? Podría lanzar esta primera idea así como planteamiento general. ¿Dónde habita? Yo creo que habita o de dónde surge, creo que surge de nuestra capacidad de pensamiento crítico, pero eso no significa que no haya una intuición y una imaginación asociada con ella, ¿no? Hay un texto de Manuel Kant que me gusta mucho, creo que el título, si no me equivoco, es Cómo orientarse en el pensamiento, ¿no? Y entonces, acuérdense que Kant pues era esta cosa de, ¿no? Justo de la crítica de la razón, ¿no? O sea, de cómo es que la gente genera conocimiento y piensa, ¿no? Y entonces Kant en el texto un poco lo que dice es, pero hay un momento previo que es un momento de más casi como de precomprensión, ¿no? Es decir, cuando tú te levantas de la cama, tú tienes una intuición de para dónde está el bulto que está contigo y para dónde está el vacío, ¿no? Tienes, digamos, como una cierta orientación o una propiocepción de qué es lo que tendrías que hacer mecánicamente para pararte, ¿no? Y si te tratas de parar por el otro lado de la cama, pues hay otra persona ahí y no lo logras, ¿no? Entonces, digamos, hay una cierta intuición involucrada también con la cuestión conceptual. No es una forma hiperracional, sino que también incluye la intuición o la preconcepción y también incluye la parte de la imaginación que tiene que ver, en términos de la distinción, yo diría con la capacidad de asociarlo con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando dices la nube se parece a un perro o se ve como un perro, ahí hay un efecto de asociación que tiene un componente de imaginación, pero también tiene un componente racional, ¿no? Que estás asociando con una figura previa para poder decir lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, digamos, estos son el tipo de procesos a los que
a los que me gusta enfrentarme y que creo que son parte importante de los procesos de generación creativa de imágenes, ¿no? Y por supuesto de fotografías. Entonces, pues por ahí puede haber una línea, ¿no? Además, Por parece ahí como Paula si... nos Ah, compartió ya el texto, me parece, así en friego. dice Clayo, metacognición o algo así, ¿verdad? Sí, en términos de las teorías de sistemas y de las teorías de la comunicación es darte cuenta que te das cuenta o que tienes conciencia de la conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, perdón que meta esto, pero estoy tomando un seminario con unas lumbreras sobre esto, sobre semiótica y cibersemiótica. Y entonces Julio Horta, un tipo verdaderamente increíble que si no han leído se los recomiendo, decía, existe la zoosemiótica y la fitosemiótica porque existe una conciencia en términos de sistema, ¿no? Lo que la planta no hace ni el animal muchas veces es darse cuenta que se da cuenta. Dice. Ese es el sistema, ¿no? Esa es la antroposemiosis, es decir, la generación de significados de los humanos particularmente, ¿no? Entonces, las plantas se dan cuenta, pues sí, pues el girasol se da cuenta que hay sol y gira, ¿no? El humano se da cuenta que hay sol, sale y se da cuenta que está tomando el sol, ¿no? Entonces ahí hay como una distinción que creo que es importante. Además, parece que esto es un ejercicio que es en paralelo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, que va definiendo nuestro lenguaje visual, pues también es lo que consumimos, creo que lo mencionabas, ¿no? Me acuerdo alguna vez, déjenme compartirles porque lo preparé para todos. Picasso, ¿no? Y entonces habían 3 imágenes que empezaba con esto, seguía con esto, y terminaba con esto, ¿no? Pensando en este proceso que dices, Diego, ¿no? Que es, digamos, llevar de la parte figurativa, ¿no? Del objeto real a ir, ¿sabes? Quitando espacios, quitando lugares y dejando solamente líneas que de alguna manera se vaya construyendo, ¿no? A mí me sorprendía mucho este tipo de ejercicios pictóricos, ¿no? En donde había reducciones y siempre me cautivaba como una especie de reto fotográfico, que con menos hiciera más, ¿no? Y entonces por eso, digamos, el atractivo que tengo hacia narrar con las sombras o narrar con muy poca luz para solamente prestarle atención a ese objeto importante, ¿no? Eh, ¿Cómo se empieza a unir, digamos, a tejer estos productos que logramos en este proceso de lo figurativo y lo abstracto? Yo creo que hay como 2 procesos, ¿no? Uno es, por un lado está el proceso de abstracción y por otro está el proceso de simplificación o lo que nos llevaría, digamos, a una perspectiva minimalista, ¿no? Trabajar con pocos elementos es más un ejercicio de simplicidad y de minimalismo, que además es una de las maneras, por ejemplo, y perdón que hable tanto de las clases, pero es que a eso me dedico y a eso estoy pensando todo el maldito día. Pero la cosa es lo que le enseñas al alumno, ¿no? Te pone el cuadro de entrevista y le dices, ¿ya te fijaste que hay un bote de basura allá atrás? Quítalo, ¿no? Entonces, les enseñamos no solo a poner cosas en cuadro, sino también a quitar cosas de cuadro, ¿no? Y ese ejercicio de eliminación de variables es un ejercicio de simplificación, es una forma de minimalismo, es pocos elementos, ¿no? Es el Marie Kondo fotográfico, digamos, por hacer el chiste, ¿no? Mientras que el proceso de abstracción es un proceso de reducción a los trazos más esenciales de una figura en términos visuales, para hablar ya en términos plásticos y fotográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que ponías, Michelle, de los 3 cuadros de Picasso, ¿no? Es qué tanto podemos quitar de los trazos para que el toro siga siendo el toro o para que eso que se vea visualmente aún tenga un nexo indicativo que le permita a la gente pensar que eso es un toro, ¿no? Y entonces ese proceso de abstracción más bien significa no tanto quitar elementos dentro de una composición, sino reducir a sus mínimas expresiones los elementos, ¿no? Y entonces ese es otro proceso mental distinto al de simplificación que pueden suceder al mismo tiempo. Tú puedes simplificarlo hasta que haya solo un componente,
pero luego puedes decidir tratar ese componente de 1000 maneras. Podría ser, por ejemplo, pensando en las fotografías de Humberto Muñiz, un caballo y un cable de luz, prácticamente sin fondo, sobre fondo blanco. Es un ejercicio de minimalismo, pero al mismo tiempo es un ejercicio de surrealismo o de hiperrealismo. Es casi un sueño, ¿no? Entonces no está tratado de manera abstracta, está simplificado, pero luego te está llevando al territorio de la oniria, ¿no? Entonces, si quitas cosas, no es lo mismo que abstraer. Abstraer significa reducir a sus mínimas expresiones una posible figura visual, ¿no? Entonces, ahí hay otro trip, digamos. Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando veía las primeras, cuando vi las primeras pelis de Bergman, que es así exigente en términos de significados, ¿no? Con estos blancos y negros tremendos y con, ¿sabes? Imágenes muy poderosas que había que darle tiempo para sentirlas, ¿no? Y me costaba al principio comprender la narrativa de Bergman y después me parecía ya tremendamente poética. ¿Tú crees que estos procesos, cuando llegamos a abstracciones muy complejas, son entendibles, son fáciles de comprender para cualquier persona o es nada más para la élite que tiene acceso al conocimiento visual, narrativo, gráfico, lo que sea? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, finalmente es una gama y lo que hay que entender es que hay gente que logra comunicarlo. La otra, que es el proceso de regreso, que en el caso de la fotografía documental y más del cine documental, que es a mí lo que me trinca y también por eso me encanta que hayan recomendado el docu de Paola. La pregunta es cómo hacer que la gente comprenda conceptos o abstracciones a través de elementos de la realidad, ¿no? Que eso es una forma de simbolismo de lo real, ¿no? Que ahí es donde vamos cargando el documental para que no sea un simple registro. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo logramos entender la libertad? Pues, por ejemplo, a través de las acciones casi revolucionarias de Lola de no permitir que se le olviden su marido y su mamá, ¿no? Entonces, digamos, o pongámoslo en estos términos, ¿cómo le explicas a alguien el concepto de libertad? Y entonces es algo que no está materialmente constituido en el mundo y tienes que buscar imágenes o sonidos en fijo o en movimiento que hagan que la gente entienda qué es, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso clarísimo, no sé si han visto un documental que se llama La Isla de las Flores, ¿no? De Furtado, que justo acaba con esa pregunta, ¿no? Y un poco lo que dice, si no mal recuerdo, es la libertad es aquello que todo mundo sabemos que existe, pero nadie sabe definirla, ¿no? Después de haber hecho un recorrido por la cadena de lo que significa el consumo de la basura en uno de los basureros más importantes de Brasil, ¿no? Uh, y a lo que nos estamos acercando es a cómo poder hablar de las cosas que son conceptos o ideas y que tenemos que acabar materializando o encajando en el mundo real en el que vivimos, ¿no? La Isla de las Flores está en YouTube, por supuesto, y pregunta Clayo, ¿estaremos hablando de un lenguaje de lo abstracto? Sí. No sé si tengo autorización de anfitrión, Manu. Te la cambio y te lo doy. Dame un Órale. segundo. Porque también, a ver, yo entiendo que explicar esto con palabras, pues es muy complicado. Entonces, pues también podemos, a lo mejor, compartir un par de imágenes para explicarles un poco lo que les quiero explicar, ¿no? Bueno, ¿no? Esquemita sacado del libro de la esquemática de Joan Costa, ¿no? Entonces, finalmente la oposición a la que nos estamos refiriendo es el lenguaje de lo abstracto. Entonces, digamos, la relación de la que estamos hablando ahorita, que la que se cayó por asomarse, es la relación entre iconicidad y abstracción, ¿no? Entonces, en lo que Clayo nos decía, sí es el lenguaje de lo abstracto o el lenguaje de lo icónico, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí también hablábamos de la complejidad y de la inteligibilidad o de la simplicidad, ¿no? Por otro lado, tenemos esta idea de
si estamos hablando más de una cuestión de apreciación artística o más del significado semántico de las cosas. Y por el otro lado, el otro eje que podríamos trazar es el de la redundancia en la información. Que tanto los contenidos o los bits de datos que estamos recibiendo del mundo, por ponerlo en una metáfora informática, son suficientemente claros y eficientes como para que yo no necesite que me lo repitan, y la redundancia informativa que me ayuda a entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bergman, pues un poco esta cuestión de los componentes que construyen los símbolos en Bergman se van repitiendo a lo largo de las películas. Entonces al principio no te quedan claros, no te queda claro si son personas o son personajes, si son simbólicos o si son realistas, ¿no? Y entonces estás en el séptimo sello dando tumbos hasta que dices, ya entendí, ¿no? Pero es porque ciertos componentes visuales y sonoros te han ido a decir, ese vato es la muerte, ¿no? Qué machín. Y entonces te van acercando a un entendimiento a partir de una repetición, ¿no? Que también lo hacemos, por ejemplo, con las películas, ¿no? Vamos encontrando significados o componentes que nos van dando intuiciones de que eso quiere decir algo, ¿no? Y entonces poco a poco decimos, pues es que este personaje representa la melancolía, o este personaje representa, ¿no? Entonces ahí es donde vas construyendo, ¿no? Y creo que un poco así es como vamos formulando también nuestro gusto. Por ejemplo, hay fotógrafos muy tendientes a la geometría, a las formas, a las líneas, ¿no? A las esquinas, y hay otros fotógrafos que son hiperorgánicos, que prefieren las cosas redondeadas, ¿no? Sobre todo los patrones biológicos, ¿no? Que tienen más bien espirales, helicoidales, ¿no? Y entonces también vas generando una cierta, digamos, gusto o una cierta propensión a un cierto tipo de consumo, ¿no? Ay, qué joya, Diego. Qué impresionante. Hay varias preguntas. Dice Paula, ¿eso sería el leitmotiv? El leitmotiv es una de las posibles acciones que efectivamente funcionan de esa manera, ¿no? Pero no por fuerza tiene que ser un leitmotiv. Habitualmente el leitmotiv es un componente que el realizador pone casi de manera metanarrativa, ¿no? Es decir, extradiegética. Está incluido dentro de la narración, pero está más bien incluido dentro de la estructura de la película o del relato. Mientras que puede haber componentes que son parte del relato, como un personaje, ¿no? Que un personaje no es consciente que es la encarnación de la libertad. Solo actúa dentro de la historia, ¿no? Entonces hay componentes que están asociados más con el relato que nos cuenta el realizador o la realizadora, y hay componentes que están adentro de la narrativa que nos está contando o del argumento que nos estén contando, ¿no? Porque hay películas que no son narrativas, que pueden ser argumentativas o que pueden ser incluso experimentales, ¿no? Que podríamos decir que están más cerca de la poesía o de los ritmos y de las constantes del lenguaje lírico, ¿no? Entonces que está buscando rimas visuales, repeticiones, cadencias, tempos, etcétera, ¿no? ¿Tú crees, Diego, que exista, digamos, fotógrafos o artistas que tengan esta concepción, digamos, de manera más intuitiva y que no puedan definirlo con tanta claridad como tú lo estás viendo en su concepto? ¿O tú crees que el artista debe estar bañado de una parte y de la otra? Sucede de todos los tipos. Hay cineastas o fotógrafos que son absolutamente preclaros y conscientes de sus procesos mentales. Incluso eso lo ves. Hay cineastas que hasta escriben libros sobre sus propios métodos y sus aproximaciones. Y hay otros que no. Y hay otros que simplemente, hasta el punto radical y odioso que hasta mis alumnos usan, ¿no? Es que yo no escribo guiones porque yo soy más bueno con las imágenes. Y tú, pues, chaparrito, pues cuando le tengas que vender un proyecto a alguien, ya te veo entregándole puras fotos, ¿no? Entonces, digamos, en términos de los procesos, hay gente que odia tratar de ponerlo en palabras y que odia tratar de crear una reflexión de lo que hace. Por ejemplo, en ese sentido, Herzog, ¿no? Que es un cineasta que me gusta mucho. Es rarísimo porque Herzog dice, yo soy un artesano, casi como desvinculándose de la parte reflexiva y crítica. Pero luego escribe
como una bestia salvaje sobre su propio trabajo y se reinventa 10,000 veces y da, ¿no? Es decir, ha creado incluso un mito alrededor de su figura. Y entonces, por un lado, reflexiona, pero reflexiona para hacer ficción, no para tratar de ser claro y consciente sobre sus ideas, sino que a él lo que le interesa es la leyenda de Werner Herzog, ¿no? Mientras que hay otros cineastas como Tarkovsky, que puede escribir un libro como Esculpir el Tiempo, que ya quiero ver quién es el valiente que lo lee y que le entiende, ¿no? Y entonces estamos en estos rangos, ¿no? Yo lo que creo es que siempre es como un continuo, desde lo más puro y duro, seco, árido y abstracto, hasta lo más emocional, ¿no? Si es en términos plásticos, desde lo abstracto hasta lo más figurativo, ¿no? Y entonces eso también hay una dominancia en las escuelas por tratar de enseñar la parte narrativa, ¿no? Y ahorita el storytelling, hasta en la sopa te lo encuentras, en la mercadotecnia, ¿no? Storytelling militar, de arquitectura y storytelling, ¿no? Todo, para todos lados storytelling. ¿Y a qué hora es el abstracto, pa? ¿No? ¿Y a qué hora es el concepto? ¿Y a qué hora es el experimental? ¿No? Entonces también como tratar de romper estas dominancias respecto a lo que hacemos y solo decir que, ay, me gusta la foto porque me hizo sentir bonito, pues no, pues métale chato, ¿no? Apachúrrele a ver qué sale de ahí. Y lo que suelen salir de ahí son palabras para definirlo diferente, ¿no? Y entonces, pues tratar de que tu manera de hablar de las cosas construya de manera mucho más compleja y certa las cosas a las que te quieres referir, ¿no? Qué chido. Ahorita voy a retomar esta parte de lo experimental, querido Diego. Octavio pregunta, ¿cuál es tu autor audiovisual favorito abstracto? A mí me mueve cañón Norman McLaren, Wolf Bostel, Nam June Paik, Gary Hill. En ese territorio a mí me gusta muchísimo Stan Brakhage, ¿no? Creo que es uno de mis cineastas favoritos en ese tono. Y el otro que me parece muy interesante, pero que es bravísimo de ver, que es Peter Kubelka, ¿no? Y Kubelka, pues es que las pelis de Kubelka son cuadros blancos y negros, o sea, es como estroboscopios del Pokémon, o sea, finalmente lo que estaba experimentando Kubelka eran procesos hipnóticos a través de los cuadros, ¿no? Pero, por ejemplo, el trip de Kubelka que me encanta es, Kubelka no solo hacía películas, sino que diseñó un cine teatro que era adecuado para la proyección de sus películas y nada más que de sus películas. O sea, el vato tripeó con el espacio arquitectónico y de la experiencia fílmica que tendría que contener sus pelis, ¿no? Entonces, pues eso ya llega a un nivel de TOC bastante superlativo, que es eso, que él pensaba que la experiencia de su cine, de fotogramas en sucesión blancos y negros, tenían que suceder en un espacio específico para poder controlarlo casi como si fuera un laboratorio, ¿no? Y entonces, como si estuviera haciendo un experimento de verdad. Y entonces eso me parece increíble, ¿no? Pensar que estaba generando una experiencia fílmica y sensorial que estaba en el punto casi del cambio de conciencia perceptual, ¿no? Entonces ese trip me gusta. Y bueno, Brakhage me parece uno de esos cineastas así imperdibles, ¿no? Oye, Diego, o sea, tampoco se aleja de esta realidad, digamos, de las nuevas experiencias. O sea, pienso en las experiencias de la realidad virtual, ¿no? O sea, en realidad también son estos grandes experimentos visuales para llevarnos a sentir ciertas cosas o para vivir ciertos momentos o experiencias. Pero me hace pensar también a este proceso que dices que es lo experimental sale con palabras, ¿no? Y es verdad, o sea, parece que las escuelas de fotografía, las escuelas de producciones de contenidos, lo que están pensando es que haya una narrativa pura y dura, ¿no? Que lo que se vea es lo que se dice, ¿sabes? Como, y no se permite experimentar en el error, en los barridos, en los estrobos, en, digamos, otras aproximaciones al arte. eh, Me hace pensar que sí es necesario practicar eso para desarrollar esa habilidad también de lo abstracto, ¿no? De también aceptarlo como algo natural, interesante y sacarle el jugo y no considerarlo como un error, ¿no? Claro, ahí hay una particularidad de lo que dices, porque la realidad virtual es mucho más sensorial en términos de inmersión. Y entonces es terriblemente figurativa, por lo menos la que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Este,
Y entonces es un 360 muy basado en la narración. Y está basado en la narración porque muchos de los experimentos que se han hecho es que, por ejemplo, se han hecho videojuegos en realidad virtual que los hacen tan complicados porque son tan realistas que la gente nunca da con lo que tiene que hacer en el videojuego. O sea, si tú le metes más reglas a un videojuego para que se parezca más a la realidad, se vuelve tan complejo que la gente se abruma y se desconecta. Entonces, el nivel de estímulos que debe de tener una realidad virtual no debe de exceder casi que el 20% de lo que una realidad tiene. Por eso lo que hacen es estilizar de manera abstracta para que los árboles pues no tengan todas las hojas y no suenen todas las hojas con el viento, porque no. Entonces, la cantidad de estímulos que hay tiene que reducirse en términos de la realidad virtual. Y digamos, si quieren pensar en una pieza abstracta, que creo que es de verdad el mejor ejemplo que puedo poner, la Pantera Rosa y el asterisco, ¿no? O sea, es ese universo en el que un personaje no es personaje porque es un asterisco, pero interactúa en un espacio blanco y entonces es una mancha y luego la quita y entonces llega el asterisco, que tiene que ver mucho más con un juego de relaciones entre objetos, líneas, ¿no? Entonces sí, por el lado de experimentar la realidad virtual, sí, pero el tipo de realidad virtual que se ha creado es una realidad virtual muy basada en lo sensorial y en lo narrativo. Y entonces ese tipo de experimental tiene que ser distinto si queremos hablar de lo abstracto o de los conceptos, ¿no? No, Que no, ese no, es no hay, no un hay trip. nada abstracto en realidad virtual, tú que estás metido en este mundo, ¿sabes? Así, no sé, meterte no sé, al mundo de los cubistas, riatas. Hay alguno, por ejemplo, esa es una de las que a mí me gusta, que es como una negociación, sobre todo en el documental interactivo y en el web, eh, que a mí es una de las que me apasiona y que de hecho he investigado sobre eso e incluso he publicado sobre eso, que es el uso del mapa, por ejemplo, ¿no? La vista de un mapa es la vista como si vieras las cosas desde arriba, que es la vista cenital, ¿no? Es el punto de vista de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿para qué utilizan, por qué el mapa es tan utilizado en el documental web o en las páginas web o hasta en los videojuegos? ¿Por qué hablábamos de los mundos de Mario Bros, no? Y entonces veías el mapa y entrabas al uno y salías y te metías a la plantita y tal. Pues porque el mapa lo que te permite es generar un madral de información visual comprimida a partir de relaciones. De qué tan lejos queda una cosa de otra. Y entonces, esta forma la cartografía es una forma de abstracción. Es reducir una geografía a un dibujo con el cual yo me puedo mover en un territorio. Hay una correlación entre el mundo real y el mundo dibujado, ¿no? Y ahí también recomendarles muchísimo, hay un texto de Humberto Eco que se llama Cómo crear un mapa uno a uno del imperio, que justo lo que dice es, pues en la escala, si tú creas un mapa de uno a uno, tendrías que poner el mapa sobre el imperio, sobre el país, y sería tan grande que cubriría todo el país. Entonces, por eso es muy importante cuando haces abstracción, que tienes que modificar las escalas, que tienes que reducirlas, que tienes que hacer despieces para que la gente se imagine cómo es utilizar la pistola que tiene en el videojuego en la mano. Si tú le pones una punta roja, se imagina que es un láser, pero si tiene una punta con un silenciador, te imaginas que es un rifle, ¿no? Es decir, ¿cómo le vas dando información a la gente para que la gente imagine cosas, ¿no? Y entonces, finalmente, el uso del mapa se ha vuelto como un lugar común de la abstracción en el caso de las relaciones narrativas interactivas. De yo entro aquí, recorro el laberinto y finalmente llego al lugar donde quiero llegar, ¿no? En ese sentido, pues el trabajo justo de Labyrinth Project o el proyecto Laberinto de Marcia Kinder, que es, digamos, una de las madres fundadoras del arte interactivo, pues se llama así, es el proyecto Laberinto, ¿no? Y de lo que se trata es de deambular por un laberinto, un poco como perderte ¿no? Para encontrar cosas. No tanto que te cuenten una historia, sino dejarte divagar. Y un poco la metáfora de la navegación del Internet también es una forma de abstraer una relación de que lo que vas a hacer es perderte para encontrarte. La narrativa lo que hace es llevarte del punto A al punto B en la línea recta.
la abstracción un poco lo que hace probablemente es trastocar y solo mostrarte que hay una relación de dos elementos y que tú la tienes que encontrar. Y en el caso del interactivo, muchas veces lo que se hace es no buscar la línea más corta, sino buscar la línea más entretenida o más, ¿no? O más útil o más fértil o más sugerente, no por fuerza tiene que ser útil, ¿no? Simplemente es un espacio de exploración y entonces hay muchísima abstracción sobre todo el nivel visual en los videojuegos, porque hacer realismo, pues ustedes lo saben, si ven Fantástico Mr. Fox, pues pregúntenle a Wes Anderson de lo que se trata hacer cada pelito del maldito zorro, ¿no? Entonces la abstracción o la reducción de elementos visuales que van haciendo cada vez menos figurativo, pues obviamente tienen que ver con cuestiones más que expresivas, en el caso de la animación y de la realidad virtual, con cuestiones técnicas y económicas. O sea, necesitas una granja de render para hacerle los pelos al pinche zorro, ¿no? Entonces, pues eso, pues si no tienes lana, pues no, pues el zorro no va a tener pelo, ni modo. O sea, pues se quedó pelón y ya, no pasa nada, ¿no? Haces un zorro que parezca como liso, ¿no? Y esta parte de la abstracción, y aprovechando que estamos aquí en un territorio intermedio, los animadores lo tienen muy claro. Los comunicólogos no tanto. Porque el animador tiene que construir desde cero, ¿no? Entonces no tiene el nexo con la realidad y entonces si decide hacer un personaje cabezoncísimo, pues lo hace cabezón porque lo que quiere enfatizar es eso, ¿no? Mientras que el comunicólogo dice, pues se tiene que parecer, ¿no? Y he escuchado comentarios de estos, pues no me gustó Fantástico Mr. Fox porque no parecen zorros de verdad. Pues brother, pues, ¿no? Hay un diseño de personajes, ¿no? Entonces ese es un camino. La otra cosa que les quería decir, y este es el territorio, es el verdadero abismo de lo abstracto. Los lenguajes abstractos son los lenguajes matemáticos y no hay comunicadora que no le corra la matemática. Entonces también por eso vivimos en el territorio de, ay, qué bonito me hace sentir, ay, qué chido se siente, ay, qué melancólica la foto, ay, sentí que estaba en la casa de mi abuela. No, pero ver patrones, incidencias, repeticiones, ritmos, tempos, ¿no? Tiene que ver con eso, con que lo que estás tratando de hacer es crear un sistema mental de cómo representar eso sin tener que poner los objetos enfrente de la raza. Y eso es pura matemática. Los que ya están en colorimetría, en ópticas, en física de la luz, en ingeniería, en algoritmos relacionados con compresión de los chips, de las computadoras, etcétera, ya saben de lo que hablamos. Los que todavía están en la parte emocional de las fotografías, pues hay un territorio que podrían explorar que es ese, ¿no? Que tiene que ver con los patrones, que tiene que ver con la geometría, que tiene que ver con, ¿no? Con estas cosas, pues. Híjole, Perdón por la pedrada. No, ya me maravilloso. descalebré a alguien. A ver, es maravilloso. Para Michelle. Sí, adelante. Sí, había un par de preguntas por ahí. Adelante, Sí. quien quiera preguntar. Hola, Diego. Buenas noches. ¿Qué tal? Primero quería preguntar si nos podrías mostrar otra vez este diagrama que mostraste hace 10 minutos. Claro que sí. Y también preguntarte si cada una de estos conceptos se contrapone el uno contra el otro. Como son conceptos, en realidad el que los ubica lingüísticamente es uno, digamos. Este esquema que yo me robé de Joan Costa, él sí los opone. Abstracción e iconicidad están opuestos. Pero realmente, digamos, pues no es que sean blanco y negro nada más, sino que hay una cantidad de grises aquí en medio increíble, ¿no? Incluso eso, me voy a atrever a pasar a la siguiente diapo que también les quería enseñar por si la necesitaba y creo que sí la necesito. ¿Qué es esto? ¿No? Del mismo libro de la esquemática, nada más que este no lo hace Joan Costa, sino que lo saca de un sociólogo llamado Abraham Moles. Esto le llama la tabla de iconicidad decreciente. Y Moles lo que explica es que acá hasta arriba, en el número 11, está la imagen natural, es decir, cuando tú ves un objeto, tienes una imagen a través de tus ojos. Y conforme vamos descendiendo hacia el 1, se va volviendo cada vez más abstracto. Entonces, lo que tenemos aquí son modelos tridimensionales a escala. Diríamos una escultura del mismo tamaño que la persona.
Luego tenemos el holograma, que es las mismas proporciones, pero proyectado en un espacio menor. Luego vienen las fotografías a color, que son 2 dimensiones, es el paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y luego tenemos el paso de la fotografía de color a la fotografía en blanco y negro. Y entonces ahí lo que vamos viendo es que estamos perdiendo elementos que nos hacen asociarnos con la realidad de la cual provino la imagen. Y luego ya empezamos en la parte plástica, que es pintura realista, representación figurativa no realista. Si se fijan, Michel nos mostró imágenes del nivel 5 de la iconicidad. Luego vienen los pictogramas, luego vienen los esquemas motivados como los mapas, luego vienen los esquemas arbitrarios como las señales de tránsito, y al final viene la representación no figurativa, ¿no? Que dice, tienen abstraídas todas las propiedades sensibles y de relación. Por lo tanto, no hay proporción, no puedes saber si una cosa es más grande o más chica. No puedes saber si una cosa está relacionada con otra en términos de causalidad. Simplemente cohabitan en el mismo espacio, ¿no? Y entonces, finalmente, los ejercicios de diseñadores, de animadores, tienen que ver con esto. Y muchos de ellos bajan hasta acá. El bosque se puede ver como una pintura de Miró, pero aquí no. Aquí tendrías que hacer una composición digital en el número 7, en el cual en una fotografía en blanco y negro cortaras el fondo y pusieras, por ejemplo, una galaxia. Y entonces eso ya sería una intervención de una imagen que estaría mucho más cerca de esto, de un pictograma o de un collage. Por eso le llamamos collage, ¿no? Porque está mucho más en el lado de las plásticas y no tanto de las representaciones realistas de la imagen, ¿no? Entonces, digamos, a lo que nos estamos enfrentando es que en el lenguaje, pues sí, aquí está la imagen figurativa, el monigote, aquí está la imagen abstracta. La pregunta es, dentro de este rango, ¿dónde estás posicionando tu forma de construir ideas? Unas pueden ser terriblemente realistas, como una, ¿no? Como esto que decían del Moisés, ¿no? Que Miguel Ángel creyó que había hablado y que por eso le dio el cincelazo de tan realista que era la imagen, a pesar de que las proporciones de las esculturas de Miguel Ángel no son del todo realistas, que tienen que ver con la perspectiva desde donde las miras, pero esta idea de que era tan realista que podía pasar por ser un humano que podía hablar, ¿no? Y mientras vamos abandonando elementos de tipo figurativo, pues vamos cayendo en lenguajes de programación, matemáticos, algorítmicos, ¿no? Que es una forma distinta de relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, un poco desde ahí. Esta es la tabla original del Demoles, que luego se los paso si quieren. Pero entonces sí, digamos, en un principio pensaríamos que abstracción e iconicidad o abstracción y figuratividad sí están opuestos. Aunque podríamos pensar que es más bien como una graduación de grises, ¿no? Se los dejo de compartir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, por acá déjame ver qué dice el chat. Pero si queda rastro de lo que es, ¿no será más bien simplificación? Todo esto es, bueno, todos están muy sorprendidos, me da mucho gusto. Oye, Diego, sigo pensando en el ejercicio experimental, ¿no? Cómo es necesario y cómo no está, cómo no se se invita a hacerlo, ¿no? A ver, ahora sí me voy a saltar la barda, pero juro que me la voy a saltar y me regreso, ¿no? La gente siente un gran consuelo con las narrativas, porque la narrativa tiene una función teleológica, ¿no? Perdón por la pinche palabrota, pero digamos, toda narración intuye un presente e intuye un final, y a lo mejor aquí lo conectamos con lo que decía Paola. Esta secuencia previa al fin, que es el final, es lo que la narrativa nos suele dar, nos empuja de un lugar hacia otro y nos va diciendo más o menos por dónde es. El mundo de los conceptos no está ni remotamente así de organizado, ¿no? Y entonces a veces da vértigo, ¿no? Y yo se los digo, soy un papanatas para la matemática y para la lógica. El problema es que me fascina, ¿no? Es decir, siento una fascinación por esos objetos o por esos no objetos o por esos conceptos o por esas ideas que se tienen que representar. Entonces, digamos, mi obsesión es como tratar de generar puentes entre lo abstracto y lo concreto, entre lo abstracto y lo figurativo, ¿no? Tratar de generar ese vínculo en el que no por fuerza tengas que ser siempre narrativo,
pero que te invite de alguna manera, lo que dice Michel, a libremente poder explorar o experimentar otras cosas, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con ese mundo prohibido para los comunicólogos de la matemática, ¿no? Entonces, pues por eso me metí a un maldito seminario de sistémica y cibersemiótica, a ver si se me quitaba lo idiota, y no se me ha quitado, se los juro. O sea, cada vez que hablan de sistemas complejos y de, ¿no? Y de cómo generar un algoritmo para entender por qué la gente come pan de muerto el día de muertos, no puedo, ¿no? O sea, es una forma muy sofisticada del lenguaje. Pero pues ahí estoy, ¿no? O sea, guerreándole para tratar de entender, que es un poco lo que nos pasa en todos los niveles en el que estemos, por tratar de penetrar ese lenguaje de nuestra cámara, ¿no? De las distintas variables que tiene, de cómo utilizar el foco. Y finalmente es eso, es una forma de exploración y de experimentación sobre la base de lo que quieres aprender, ¿no? En mi caso, pues me fui alejando un poco de la creación de imágenes y entrando más en el territorio de el estudio de las imágenes, ¿no? Efectivamente, pregunta Valeria, teleológica, sí, que tiene que ver un poco desde la antropología esta idea de que los mitos y las leyendas hablan del origen y del fin de los mundos, ¿no? Entonces, digamos, casi todas las narrativas y sobre todo la estructura aristotélica tiende a esta misma forma, ¿no? Que es introducción, desarrollo y desenlace, ¿no? Cuando tú haces un argumento, los argumentos no por fuerza tienen introducción, desarrollo y desenlace. Entonces, hay documentales que están basados en plantear un argumento que no tienen esta estructura, ¿no? Entonces te sientes confundido, te sientes perdido. O, por ejemplo, en una película experimental, pues tú estás esperando y además ves cuerpos y personas que hacen cosas y tú dices, ahorita, ¿no? No estoy entendiendo, pero ahorita en la siguiente escena seguro van a decir de dónde viene este personaje, ¿no? Pero si estás viendo, por ejemplo, como a mí me pasó, una película de Philip Garrel, me metí como idiota a mi primer festival en el mundo que fui de cine, me metí con unos amigos en el máster, ahí a la alternativa en Barcelona, y me metieron a ver una película de Philip Garrel, ¿no? Y entonces, pues yo tenía 22 años, estaba con mi amigo Pablo, y a la media hora volteé y le dije, brother, no entiendo nada. Y me dicen, pues qué pendejo estás, pues no se trata de entender, se trata de que sientas la película, ¿no? Y yo, claro, el vato salía encuerado montando un caballo en medio de un glaciar y luego recogía a un niño y lo ponía en el río y aparecía en el desierto y yo decía, madre de Dios, qué pacheco está este brother. No, no era pacheco, no estaban vinculados, no había causalidad narrativa. Eran como si fueran pequeños retablos vivientes de distintas escenas que no estaban conectadas. ¿Saben cuándo lo iba a entender? Pues nunca. Pero pues la cosa es eso. También ese tipo de experimentación lo que hace es que se vuelve tan críptico que es bien difícil, si no tienes un manual, entender qué diablos quiso decir, ¿no? Entonces, digamos, a mí no me gusta el territorio tan brutalmente abstracto, sino recorrerme hacia un territorio que esté, digamos, que convivan cosas abstractas con concretas, ¿no? ¿Cómo le haces para leer esos mundos complejos donde participan elementos abstractos? Creo que tiene que ver con una situación cuasi mayéutica, ¿no? Como de dudar de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y eso significa de todo, desde dudar, desde la construcción de yo soy hombre porque tengo genitales, de lo que en la sociedad se entiende como hombre, y los hombres aman así, y, ¿no? O sea, poderle preguntar lo que sea a quien sea, ¿no? Y a ti mismo sobre todo. Entonces, esta cosa como de, ok, ya me lo explicaron, pero no lo entendí, pues dale la vuelta, ¿no? Y entonces tratar de buscar estas relaciones en las que no te quedas satisfecho con la narrativa, es decir, que la narrativa, o digamos, esa fue la primera forma en la que yo me relacioné, que era, me interesa la narrativa, pero me interesa más bien la estructura de cómo está hecha la historia, ¿no? De cómo están acomodadas las escenas y de cómo son los planos y qué pasa si yo le quito un plano, ¿no? Y entonces se empieza a volver una forma lúdica de relacionarte con las cosas. Y es un poco como lo que platico mucho con mis alumnos, que es cuando empiezas a analizar cine cuando estás en la carrera y te empiezan a decir, fíjate en la luz, fíjate en el sonido cuando entra, ¿no? Y entonces te vuelves odioso para la gente cuando vas al cine con ellos porque la gente dice, ay, pues qué bonita está la película y me gustó, ¿no? La parte narrativa. Tú le dices, pero ya viste la luz y cómo la cámara y no sé qué. Entonces te vuelves un odioso. Luego eres capaz de verlos al mismo tiempo, la narración y la estructura, ¿no?
Y luego empiezas incluso hasta a intuir cosas porque ya conoces cómo se mueven, ¿no? Entonces, ¿qué se me hace que va a ser un sueño? Está bien chafa esta peli. Y le zapeas al siguiente canal, ¿no? O sea, que con ver 2 malditos planos pegados dices, no, yo que voy a andar perdiendo 1 hora y media de mi vida, yo me voy de largo, ¿no? Y entonces empiezas a buscar otras formas como de relacionarte con las cosas, ¿no? Yo Y quiero entonces, perdón. no, dale. Estaba pensando mucho de que, pues nosotros como artistas, realizadores, creadores, lo que sea, tenemos una cierta obligación de, de ser claros de alguna forma, de comunicar algo, ¿no? De crear y decir algo. Pero entonces, con todo esto que tú me dices, me entra la duda de quién es tarea entender, o sea, de quién es tarea que el entendimiento de eso que tú proyectas llegue a eso, a ser entendible. Si del espectador que está viendo, que tenga lo suficiente para poder leerlo, o si del creador para que sea lo suficientemente explícito para que se pueda leer. No sé si me entiendo con la pregunta. Sí, sí, no, además es clarísima y lo podemos poner hasta con nombres y apellidos. A Carlos Regadas le vale 7 kilos de, ¿no? De chorizo, que le entiendas o no le entiendas a sus pelis. Y hay otros que se esfuerzan un poquito más, ¿no? Yo soy de la idea de que como estamos en un planteamiento, o yo creo que el mundo se construye a través del lenguaje, digamos, en ese sentido, me parece que estoy dentro de lo que llamarían los filósofos el giro lingüístico, ¿no? Que finalmente se construyen en el contacto entre el producto y el espectador. La pregunta es qué tipo de espectadores estás buscando, ¿no? Y el tipo de espectadores que buscan cosas híbridas o que buscan a veces abstracto y a veces concreto, pues son un público específico, ¿no? Que son los que no les gusta la metáfora ramplona y simplona, los que no les gusta que sea demasiado burdo, los que les gusta, por ejemplo, que les dejen huevos de Pascua en las historias, símbolos que encontrar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Matrix es un curso, un crash course de eso, ¿no? Todos los números que aparecen en el Matrix tienen sentido, todos. Desde los números de los departamentos, los teléfonos que marcan, las placas de los coches, todo es parte de una simbología que puedes descubrir. Te puedes aventar 30 años analizando Matrix, ¿no? Que si a las hermanas Wachowski les interesaba que sí, pero tampoco todo de golpe, ¿no? También es como esta cosa de la revisitación del producto, de gozarlo desde distintos lados, porque nunca el río es el mismo, ¿no? Y hay otras que tratan de contarte tanto que se vuelve tan evidente que es aburrido o es barroco o es agresivo con el espectador, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es que escondemos cosas, ¿no? Las ponemos en un subtexto, las mimamos un poquito, las doblamos para que parezcan otra cosa, ¿no? Y entonces en este juego de ir creando estos dobleces, estas simplificaciones, creo que es donde va apareciendo tu estilo, pero también es donde vas conectando con tu público, ¿no? Entonces, depende de qué tanto te importa la gente. A Regadas no le importa nada. Y está bien, pues, si tú quieres ver las pelis de Regada y tratar de entenderle, pues dale. Pero si no, pues tienes que hacer un esfuerzo por tratar de comunicar, ¿no? Y eso le pasa mucho a los realizadores. Oye, esta escena que hice de mi peli no se entiende. O tú crees que se entiende y el editor te dice, chato, esto no sirve, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues esto, pues no se entiende, pero ni de cerca, ¿no? Es que no, es que este es el símbolo de la transformación y la metamorfosis. Brother, no se entiende, ¿no? Y entonces también esta cosa del diálogo con los colegas y los aliados es súper importante, ¿no? Que tiene que ver con que no somos solos en el mundo y entonces pues abrirte un poquito y decirle a alguien, oye, ¿tú qué ves? ¿No? Pues yo veo esto, no, pues ni estás hasta la calzada, ¿no? Y ahí un poco la negociación del sentido se va creando poco a poco, ¿no? No, pues que entonces no es tarea de nadie, ¿no? O de todos. Sí. Oh, más bien, me gusta más eso, me hace sentir más... Cuando no hayas tomado café pensarás que es de nadie, porque es la parte melancólica. Cuando estés en optimista dirás que es de todos, ¿no? Ay, perdón, me voy a meter. Por favor. Es que depende de la función. Mira, si tu mensaje tiene un mensaje unidireccional que esperas una reacción concreta, no es arte, es diseño. Y es tu responsabilidad como creador que éste se entienda.
Con el artista ocurre lo contrario. Tú lo sueltas. Y sobre todo con el abstracto. Tú sueltas el mensaje y depende de la experiencia estética de cada quien, de la metacognición, de todo lo que el espectador tenga dentro su interpretación. Por lo tanto, la responsabilidad del mensaje es del espectador. Entonces, aquí más bien tú vas a tener que definir qué es lo que quieres hacer. ¿Mandar un mensaje claro o que el otro descifre el mensaje? Eso ya es cuando tú creas, y están en dos campos completamente distintos. Por lo tanto, no puedes empatarlo digamos que en la misma categoría. ¿Me doy a entender? El diseño es bellísimo, pero no es arte. Y el arte, cuando se mete al diseño, deja de ser arte porque se vuelve diseño, porque está empezando a mandar un mensaje no tan unidireccional, pero su objetivo es que tú lo comprendas de la forma en la que tú como creador quieres. Entonces, por ahí va, bueno, creo que por ahí podría. A ver, esa es una distinción disciplinar que está muy bien, que nos ayuda mucho, ¿no? Lo que dice Claudio es cierto en un sentido, digamos, el arte deja o pierde su honroso nombre, dirían algunos, cuando se vuelve funcional. Cuando una cosa que has creado tiene una función. La pregunta es si las películas no tienen una función, ¿no? O se hacen for the sake of making films, ¿no? La cosa es que nosotros le hemos clavado ahí una etiqueta de cuál es la función de la película. Pero, ¿no? Y les pongo un ejemplo radical. Durante muchísimas épocas la gente ha tratado de que el documental cumpla la función de que las personas hagan cosas, particularmente de que se convenzan de algo y actúen políticamente, ¿no? Hay un texto precioso de Jane Gaines, que es la profesora de documental de Columbia, que dice, solo existe un caso documentado en la historia en el que la gente saliendo de una peli fueron y destruyeron un laboratorio porque estaban encabronados. Y entonces la función política del documental es mucho menos probable que la función de diseño operacional de una película. Es decir, hay unas cosas que están más cerca de ser posibles a partir de los elementos materiales que usamos. Pero eso no significa que no hayamos puesto funciones a las cosas artísticas. Y no por fuerza dejan de ser arte si se convierten en diseño. Podrían estar mezclados. Y ahí es el territorio oscuro, que ahí seguimos. Y creo que Paola iba a comentar algo de esto. No, yo nomás me estoy metiendo porque me emocioné muchísimo, pero yo tengo 2 puntos. El primero, la funcionalidad, la palabra funcionalidad y cómo nos da terror, porque entonces no es arte y entonces el arte tiene que ser sublime y no funcional. Yo creo que hay 2 cosas ahí. La primera es que el autor siempre tiene una función por la cual crea. O sea, en realidad el arte sí funciona para el proceso creativo del autor, porque tienes una motivación y esa es funcional. O sea, yo creo porque, qué sé yo, me reemputé con quién sabe quién y entonces tengo que hacer un video reemputado y ponerlo en algún lado porque no sé qué más hacer con eso. Yo creo porque viví la guerra, ¿no? El caso de Avirrachet, Sana Avirrachet, que hace dibujos tipo Persepolis y estudió arte gráfico y entonces es libanesa y se fue antes de la guerra del 2006 a París a estudiar y entonces le tocó la guerra de los 80s. Si me estoy equivocando en fechas, ahí me disculpan. Pero justo hacía como toda una novela gráfica y cuando lo presentó en la FIL decía, ¿no? Es que yo tenía que hacer algo con esto porque si no me lo quedo yo y lo revivo. Y es un poco como el trabajo, no del trauma necesariamente, porque hay cineastas que crean no desde el trauma, se crea desde muchos otros lados, ¿no? Pero creo que se crea a partir de una funcionalidad para uno mismo, en donde de pronto los artistas yo veo que se ponen super punks, porque no, su arte no puede ser funcional, es cuando el receptor del arte le quiere otorgar una funcionalidad y entonces lo creen como la banalización de mi arte, ¿no? Porque entonces de ser una obra de arte la pones colgada arriba de tu sala junto a la Virgen de Guadalupe porque eres muy catoliquísimo y entonces, claro, banalizas toda una cuestión que no tiene que ver con el artista, ya tiene que ver con el receptor de la obra. Y en ese sentido, creo que la obra nunca está completa. O sea, a mí lo que me parecía muy mágico en mi experiencia muy chiquitita con un solo documental era que la obra en realidad yo hice una cosa y cuando lo entregué, lo hice desde mi propia necesidad de crearlo y lo entregué y resultó que era otra.
en cada función de Q&A era otra, o sea, sacaban cosas que yo decía, ¿qué? ¿What? Gente que lloraba, decía, es que es súper duro. Yo decía, claro que no, yo me reí todas las sesiones, estuve muerta de la risa, porque en realidad la funcionalidad para mí era muy distinta que para ellos. Y lo que cada receptor haga con la obra, pues ya no te toca a ti. Entonces, sí entiendo que es muy diferente y que supongo que en ficción controlas y acotas más y quieres que se sienta y que se viva ciertas cosas. Pero nos tocó, Janis, en el cineclub que teníamos con la fabulosa Claire Denis y con Trouble Every Day, que es un peliculón, bueno, Diego me la pasó y yo no puedo más que amarlo por eso, de canibalismo, ¿no? Y entonces la gente la veía y estaba así de ¡ah! Y yo decía, qué bonita historia de amor, es que es una historia, yo la vi, de verdad, sigo pensando que es la historia del más grande amor que conozco en esta vida. Entonces, es eso, por más que tú quieras acotar y meter un mensaje, no puedes crear, a menos que hagas un comercial, quizá, no lo sé ahí cómo funciona, pero creo que siempre existe la posibilidad de que te lo reviertan y te den otra cosa, porque la función que le dé el espectador ya no depende de ti y tampoco tendríamos que querer controlarlo todo. Bueno, supongo que hay gente que sí, yo no, Y la ¿no? función también depende de la sociedad, ¿no? Sí, de, O sea, de, de una colectividad de o sea, cosas, sí. en la última conferencia de estudios de cine que fui, pues como el celuloide ya está prácticamente muerto y enterrado, digamos, en términos de operatividad y funcionalidad en el mundo, la raza se está dedicando a hacer corbatas de celuloide para los hipsters, ¿no? Entonces yo me compré una corbata de moño hechos con fotogramas de la marca del zorro, ¿no? Entonces tengo mi corbatín de la marca del zorro hecho de celuloide. Y yo puedo, perdonarán que me ponga escatológico, pero limpiarme en el baño con el celuloide porque para eso y para poca cosa más sirve. Obviamente los puristas dirán, no, es que es la memoria del mundo. En la Guerra Mundial se perdieron el 99% de las películas que se habían hecho, ¿no? O sea, no pasa nada. Y la otra es eso, tienen todas las películas del mundo en el internet y no las vamos a ver, ¿no? Entonces también la funcionalidad, sí, cuando es creado, el diseño es el que manda, pero luego está libre para hacer lo que sucede en el mundo, ¿no? Y probablemente si hay una tercera guerra mundial y llegan los extraterrestres, pues pensarán que una silla a lo mejor era una pala y que una pala era ¿no? un marcador para el pizarrón de las clases. O sea, esta idea de cómo conectamos funcionalidad tiene que ver con un contexto que no está fijo. Entonces, sí, en el momento de la creación, que es un poco lo que Mauricio preguntaba y lo que Clayo menciona puntualmente, sí. Pero en el mundo ya de la afuera, pues esa línea es tan delgada como la que más, ¿no? Entonces, pues también eso, pues hay que aprender a soltar lo que dice Paola, ¿no? Pues no es tuyo, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Me gusta mucho el concepto de establecer un lenguaje porque era algo que pasaba por mi cabeza ahora, ¿no? ¿Cómo construyes ese lenguaje para que sea claro, tanto en tu capacidad expresiva como artista, pero también para que sea claro con el público que lo recibe? Y me gusta mucho la idea que haces de que tienes que escoger tu público, ¿no? Que tienes que saber a quién le hablas, especialmente me imagino que si hablas de arte, de un trabajo que se inclina en la balanza más hacia el arte que hacia la narrativa. Y en el arte pienso en cuestiones abstractas o en cuestiones donde planteas muchos conceptos o una idea o un leitmotiv en tu trabajo fotográfico o cinematográfico. Eh, Me pregunto, Diego, ¿cómo se va desarrollando ese lenguaje? ¿Cómo estableces ese lenguaje? A mí me sorprende, por ejemplo, en mi trabajo fotográfico, que a veces lo muestro a personas que no lo conocen y hablan de las cosas que estoy intentando narrar. Y para mí es un acto mágico, ¿no? Tú desde la teoría, desde la ciencia, ¿cómo sucede ese lenguaje, ¿no? ¿Qué cosas hacen que pase? Híjole, mano, yo ahorita estoy metido en un berenjenal en eso y me disculparán si lloro. Este, todas las cosas en las que yo suponía que estaba basado parte del conocimiento están puestas a prueba con la manera de enseñar ahora. La nueva generación tiene un software diferente, güey. Entonces,
pues, se podrán imaginar el trauma que me causó hacer un chiste sobre Karate Kid y que nadie se riera. Pues porque no lo han visto, ¿no? Y entonces, en ese momento dices, uy, creo que ¿no? Todo este paquete de 850 chistes que tenía preparados para mis clases fuera. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es hasta actualizar los chistes, en el sentido de que la generación con la que estás tiene otro tipo de maneras. Creo que la manera en la que mi generación más o menos lo construyó era desde el contacto con la tradición. Y entonces eso, cuando te dicen, claro, es que esto es una sátira al estilo de, ¿no? Del teatro barroco del siglo XVIII. Tú tenías que saber qué era el teatro barroco del siglo XVIII, ¿no? Y qué era una sátira, ¿no? Y entonces el tipo de elementos que asocias para llegar a construir un mensaje ibas creando un mapa del territorio en el que te sentías cómodo. Y entonces, por ejemplo, si te gustaba la poesía, decías, uy, no, Jorge Manrique demasiado azotado, Becker demasiado chicloso, ¿no? Ibas como creando como el equilibrio, el sweet spot, ¿no? Y en el caso ahora de las escuelas, es un poco eso, que tiene, o sea, miedo entrar a un salón y que todos tus alumnos sean otakus y que tú no ves nada de manga, ¿no? A ver quién es el valiente y luego por la chingadera esta del Zoom, ¿no? ¿Y cómo le haces? O sea, ¿y cómo generas empatía con ellos? O sea, y que le dices, yo vi Naruto una vez. Pues no, ¿no? O te pones a ver Naruto para de veras hablar de Naruto, o te pones a ver Avatar para de veras hablar de Avatar, y para que los chistes que ponen en el chat no pongas cara de no entendí, ¿no? O los dejas que ellos te cuenten y te vuelves su héroe porque les preguntaste por lo máximo del mundo mundial que es para ellos. Pero entonces lo que te pasa es que te están pagando por preguntarle cosas a gente, en lugar de decirles cosas a gente. Esa es plática de un café. Con cervezas. De un café, sí. ¿No? Y larga y tendida y vas a ver qué es lo mejor que te puede pasar, que ellos den la clase solitos. Tú nomás. Yo creo que mi generación fue tan inteligente que ahora le dicen que la enseñanza no está basada en el profesor, sino en el alumno. Y entonces, como eso dice cuando firman el contrato con la universidad, pues yo ya estoy eximido, ¿no? Y pues ellos hacen bolas, tú les ayudas, ¿no? Pero, ¿qué le voy a explicar yo de Avatar o de Aang a un chavo de 18? Nada. Te digo que es charla de café. Yo podría, en otro caso, decirle, mira, es que Naruto se parece a un personaje de una película de Kurosawa y te van a voltear a ver con cara de, Y alguno dirá, qué chido. No, bueno, se me ocurrieron 3000 formas de hacer de Naruto una clase maravillosa para explicar narrativa, pero te digo, es charla de café. Y entonces, un poco lo que tenemos que ir haciendo es encontrando a qué públicos le estamos hablando ahora. Y mucho de lo que nos pasa a los profes es que de repente dices, es que yo ya no voy a dar clases porque pues la educación ya no es lo que era, ¿no? El que ya no es lo que eras tú. Y entonces también tienes que decir, a ver, si quieres seguir dando clases, ¿de qué vas a dar clases? ¿No? ¿Y cómo las vas a dar? ¿Y en qué te tienes que preparar? ¿Y qué tienes que saber que tengas que actualizarte? ¿No? ¿Y qué te está exigiendo la nueva generación? ¿No? Y entonces, y es bien impresionante porque de veras es cierto. Estaba viendo el otro día una conferencia de una mujer que decía, la generación de ahora, de 18, ven un video sobre las mareas en el Atlántico en YouTube y creen que ya pueden navegar de Noruega a Nueva York sin bronca, porque ya lo vieron en un video de 5 minutos, ¿no? Y entonces, no, espérate, o sea, pues cómo vas a hacer, o sea, de qué tamaño es tu velero, cómo es la vela, ¿no? ¿Para dónde va el viento? No solo son las corrientes del mar, sino las del aire. ¿Llevas comida suficiente? ¿No? Es decir, creo que nuestra generación nos explicaron que para hacer las cosas teníamos que relacionarlas de una manera. Y la forma de relacionar la cabeza de la gente más joven es otra. Y entonces también, a ver, sin vanagloriarlo, sin hacer una imagen romántica del centennial o del nuevo joven de 18 años, pero sí tienes que entender que tienes que mediar. Y eso es lo que te muestra que tienes que construir con tu público, ¿no? Y entonces, y también hay que asumir los públicos, ¿no? Que esto lo dice Sir Werner Herzog. Tú tienes que saber quién eres, ¿no? Y si tú eres un niño burgués, nacido en Ciudad de México, en el Hospital Español, inmigrado a Guadalajara porque tu papá creía que la Ciudad de México era una ciudad muy grande para que crecieran sus hijos, ese soy. Yo no nací ni en Ciudad de Nezahualcóyotl, ni en el barrio más bravo de Tijuana, aunque lo quisiera. Lo que dice Herzog, eso se puede curar. ¿Cómo?
pues vete a trabajar de contrabandista de armas a la frontera o ¿no? de limpiaplatos en un burdel en Durango. Es decir, tú te puedes exponer al mundo para ir encontrando las experiencias que te hacen falta, ¿no? Pero finalmente eso, no puedes negar quién eres y desde dónde estás hablando, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Es decir, a ver, pues yo soy y me construyo así y me defino así y me defino, ¿no? Y lo que les decía, incluso desde la condición de género, hombre, heterosexual, cisgénero, lo que le quieras poner o no. Y desde ahí estás hablando, ¿no? Y entonces hay que entender que ese eres y que así te vas a presentar. Y entonces que eso es lo que va construyendo la forma de que te interpreten los demás y de tú interpretarlos a ellos, ¿no? Y tenemos que aprender a interpretarlos a los demás, sobre todo en la diversidad. Es decir, ahora el mundo tiene 1,000 millones de formas diversas de interpretarse a uno mismo. Antes o eras vato o eras morra, punto, ¿no? Y entonces eso, entender cuáles son las particularidades de las cosas son súper importantes, ¿no? Incluso para hacer el pequeño comentario político, arriba el lenguaje inclusivo. O sea, si la gente se quiere definir a partir de pervertir una lengua canónica para tratar de crear un espacio político, lo que están haciendo es tratando de mostrarte que el canon no opera sobre ellos, que están haciendo contingencia, que se están resistiendo a la forma habitual de nombrarle a las cosas. Y esa es una forma de hacer política del lenguaje. Y entonces, la RAE puede decir lo que quiera. Si uno de mis alumnos dice la cuerpa, la cuerpa. O sea, ahí no, para mí no hay ni discusión, ¿no? Y entonces tiene que ver con que las palabras importan y si a alguien le importa de mi círculo cercano, yo por qué le voy a aventar la barridora encima de decirle, pues fíjate que la RAE dice, si yo ni conozco a los señores y a las señoras de la RAE, a mí el que me importa es el que está cerca. Y el que está cerca me dice, a mí eso me importa y a mí me tienes que decir, ¿no? Yo nací hombre, pero transicioné y soy una mujer. Es una mujer. No me cabe o sea, en mi cabeza no cabe ninguna duda. Y con los públicos es lo mismo. Antes los públicos estaban hiper claros, ahora están totalmente pulverizados y segmentados. Y entonces estamos en la búsqueda de públicos, ¿no? Es decir, ¿cómo diablos le hago para que esta raza me entienda, ¿no? Y ahí es donde está lo chido, pues ahí es donde uno se divierte. Ay, maestro Zavala, pues me deja sin palabras de las cosas tan bonitas que dices. Oye, quiero pensar en algo. ¿Cómo? Es decir, yo sentía que todos estos años en los que ha existido la fotografía, la pintura, el cine, nos han regalado un lenguaje, ¿sabes? Sí, un lenguaje que es entendible y que es compartido y que se ha heredado de generación en generación, artística y humana. Y ahora con lo que dices, pongo en esta idea que uno puede también crear palabras distintas para poder crear su propio lenguaje. Totalmente. Y por ejemplo, eso en la academia está súper penado. Si tú haces una tesis académica y utilizas lo que se llama neologismos, que es inventar palabras, pues es que te estás inventando y entonces que no investigaste, ¿no? Y es como la prueba fehaciente de que tiraste la flojera y que te inventaste lo que te salió del foro, ¿no? Entonces, hay también ciertas restricciones que también pasan en el arte y que solemos llamarle censura, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿no? Y lo que tú no te permites y lo que los demás no te permiten, ¿no? Pero eso, acuérdense que el cine siempre buscaba maneras para que pues no salía el encuerado completo, pero se le alcanzaba a ver la figurita y le ponían un pellón en lugar de una seda, ¿no? Es decir, esta forma de reelaboración constante es eso, todo el tiempo estamos reelaborando nuestros lenguajes. Y entonces eso, los fotógrafos lo hacen todo el tiempo, ¿no? Y hay épocas en las que, digo, yo no me considero fotógrafo, me considero fotógrafo de Instagram, digamos, pero eso, tengo épocas en las que las cosas que me atraen son unas y luego me aburren terriblemente y luego digo, pero yo qué voy a fotografiar si abres el internet y le pones en images en Google y te sale lo que quieras, ¿no? Pero entonces luego viene la pregunta, ¿qué imágenes no están en Google? ¿No? ¿Qué imágenes no existen en el internet? Cosas como que Google Maps borró del mapa Palestina, por decir alguna. Las fábricas de productos radioactivos y tóxicos de China no están en Google Maps, aunque las busques. Si tú buscas, por ejemplo, imágenes de el ébola
hay 20,000 fotos, pero son tan impresionantes que la gente cree que de ébola se muere muchísimo la gente, cuando de tifoidea se mueren 2 millones de personas al año. Y tú tratas de buscar una foto de un tifoso en internet y pues te van a salir 4. ¿Por qué? Pues porque la muerte del tifoso es menos espectacular que la del ébola. Y entonces no tiene que ver con las imágenes en sí mismas, sino con las relaciones entre las imágenes. Y ese es el lenguaje. Ahí es donde yo me divierto, ¿no? Ahí es donde creo que hay que buscar, en las cosas que no están dichas, con imágenes, con sonidos, con palabras, con lo que quieran, ¿no? Y entonces la cosa es cómo buscarle, finalmente, y esto sí, la teoría es eso, es cómo sofisticar un lenguaje, cómo rizar el rizo, cómo hacer que una cosa que había sido vista 1000 veces sea vista de una manera diferente. Y entonces ahí es donde está en el trabajo del académico, del científico, con las reglas de la academia. En el caso del fotógrafo, con las reglas del fotógrafo, ¿no? Y entonces esta cosa que incluso alguna vez la platicamos, Mitch, ¿no? De postenebras lux, de reigadas, ¿no? De cómo utilizaron lentes descolimados, prácticamente rotos, llenos de hongos, y lo que sucede en la pantalla es una cosa maravillosa. El guión es una basura, pero lo que sucede en la pantalla es absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces esta cosa de lo que me genera la imperfección de la imagen, ¿no? Y lo que decíamos del fuera de foco, de la luz imprecisa, ¿no? De las cosas que parecen fallos, cuando en realidad lo que estás haciendo es permitiéndote salirte de la reglita de cómo estás componiendo perfecto y la saturación hermosa y eso. Que no digo que no lo hagas, pero la cosa es que hay un terreno más allá de ese que es el que a mí me atrae, ¿no? Y entonces eso, tengo 42 años, nunca filmé un cortometraje de ficción, nunca hice cine narrativo. A lo mejor en 2 años me arrepiento y vendré a pedirles disculpas de rodillas, pero no siento que me haga falta. Es un lenguaje que en un sentido me aburre. Lo uso de veras para dormir. O sea, pongo CSI y ya me sé los diálogos de memoria, ¿no? Pues es como poner el golf. Si no tienes CSI, puedes ver el golf y te pasa lo mismo, ¿no? Pero cuando ves una peli que te deja todo descolocado, dices, ay, güey, ¿qué pasó, no? Y entonces vas buscando esas cosas que son las que te atraen, ¿no? Y a mí las aporías, las cosas que fallan, los errores del sistema, los glitches, las ausencias, todo eso me pone de buenas. Entonces, pues por ahí le entré, ¿no? Cada quien tiene pues su camino finalmente, ¿no? Me acuerdo que yo, a ver, yo hago cinefotografía gracias a Diego Zavala, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por muchos encuentros fotográficos, por muchos encuentros artísticos, motivaciones narrativas, motivaciones abstractas, motivaciones de muchos tipos, pero en particular, ¿te acuerdas, Diego, de Tren de Sombras, ¿no? Esta película de José Luis Guerín que se filmó a finales de los 90s, que la fotografió Tomás Pradeval y que lo que hicieron estas bestias fue agarrar los negativos y pasarlas cerca, o sea, el original, pasarlo cerca de aceite hirviendo para que se formaran burbujas en el acetato y que a la hora que lo presentas en imagen, pues parece como si fuera una filmación de los 30s, de los 20s, ¿sabes? Y recuerdo que me cautivó, ¿no? Que fue así de, no solo narrativamente era interesante, sino venían preguntas a mi cabeza de cómo lo hicieron y entonces preguntas más lejanas de cómo lo decidían. Y me acuerdo que con Pladeval, ya tomando clases con él, una de las preguntas que le hice fue que si había hecho una regla de la fotografía. Entonces me dice, sí, hice un decálogo cinematográfico de esta película que era el fotógrafo amateur, ¿no? Y entonces puso las reglas del fotógrafo amateur y una de ellas era el fotógrafo amateur mira desde sus ojos, ¿no? Y entonces jamás se va a agachar, jamás se va a subir a una silla, jamás se va a subir, no, va a mirar desde sus ojos y si necesita ver a un niño, mirará desde sus ojos y si necesita acercarse, hará zoom, ¿no? Y entonces cuando las platicaba, pues todavía se hacía más representativa y poderosa esa película, ¿no? Me cautiva un montón lo que dices, que podemos poner, reelaborar el lenguaje, ¿no? Construirlo desde algún lado y sofisticarlo. Y hablando de estas cuestiones, ¿me permites, me dejaría ser anfitrión para enseñar una cosa que tiene que ver con Sí, las claro. matemáticas? En lo que tú encuentras la cosa, les cuento una anécdota que no sé si te acordarás. A mí lo que me maravilló de la película que dice Michelle de Tren de Sombras es que hicieron una investigación sobre qué piedra tenían que usar para rayar el negativo para que pareciera negativo viejo.
y se dieron cuenta que la mejor opción era utilizar piedra caliza blanca, porque entonces el rellenado de la materia que quedaba en los rayones de la película, al pegarle la luz, la luz blanca reflejaba la luz y entonces se veían como rayones del tiempo y no como rayones nuevos y no como si fuera un algoritmo. Y entonces imagínense a Pladeval y a Guerin sentados con tiras de película, con 17 piedras diferentes, haciéndole de CSI, ¿no? Así del geólogo de forense, rayando con distintas piedras y pasándolo por el proyector para decir, esa es la piedra que tenemos que utilizar. Eso es hacer teoría de la experiencia sensible que a Michelle y a mí nos hermanó en un sentido, ¿no? Es cómo alguien utiliza un procedimiento y un proceso para hacer que una cosa que la gente sienta tenga una dimensión técnico-expresiva, ¿no? Sí, absolutamente. Y por ahí viene Tomás Pladeval para platicar con nosotros en Charlemos sobre fotografía. Déjenme enseñarles algo muy bonito y ya cerramos con esto. Esta es la ley de los tercios, ¿no? Y la ley de los tercios dice que en este punto de intersección de las líneas son puntos bastante poderosos. Bueno, hay un punto más poderoso que tiene que ver con las yes. Las yes trabajan con una diagonal, ¿no? Y en una diagonal aparece, perdón, esta no, eso tampoco, aparece una pequeña línea que se tira desde la esquina opuesta y que hace un ángulo de 90 grados, es decir, choca de manera perpendicular con la diagonal. Vean qué cerca está la intersección de los tercios con la línea Y. Si yo borro los tercios, déjenme enseñarles algo maravilloso que tiene que ver con esto. Este triángulo chiquitito, ¿no? Si ustedes lo giran 90 grados y lo crecen, es este triángulo. Y si lo vuelven a girar y lo crecen, es este triángulo, ¿no? Y entonces cuando logran poner una fotografía en cualquiera de las Ys, en cualquiera de las intersecciones de las Ys, se genera una potencia visual mucho más poderosa que la de los tercios, ¿no? Y entonces a mí esta secuencia maravillosa que tiene que ver con las Ys y los triángulos perfectos que se van repitiendo como una secuencia, para mí es una de las cuestiones más dinámicas que tiene la fotografía y que tiene que ver con las matemáticas que mencionabas, Diego. Por supuesto. Y cada quien vamos encontrando nuestros puntos sensibles y nuestras maneras de construir y, ¿no? Y los puntos donde queremos poner las cosas. Y de verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, yo se lo he contado 1000 veces a Michelle y se los comparto ya y creo que con esta vamos cerrando. Hay un cuadro de Joan Miró que se llama Punto Negro sobre Fondo Blanco, que es un lienzo enorme con un punto que está puesto, digamos, arriba del tercio derecho, ¿no? O sea, no está en el punto de intersección, está un poco más arriba y un poco salido del eje. Y pues uno dice, ay, pues claro, yo puedo pintar esto, ¿no? Se los juro, el día que vi a niños de 6 años viendo ese cuadro, entendí qué estaba pasando. Y los niños se podían quedar 10 minutos viendo el punto. Es decir, la cantidad de tensión y de equilibrio visual que había logrado Miró en dónde había puesto el punto, era el punto, pero yo no lo vi porque era un adulto imberbe pensando que sabía de arte contemporáneo. Y cuando ves a los niños interactuar con el cuadro dices, es que no estoy entendiendo un bar, ¿no? Entonces también eso, los públicos actúan diferente y nosotros muchas veces desde el privilegio creemos que entendemos. Entonces la primera cosa que hay que hacer es, ¿no? Correctivo pacificador y decir, no estás entendiendo nada, empieza otra vez. Y seguir tratando, ¿no? Y finalmente, muchos de los oficios como la fotografía, como es por prueba y error, es algo que vas logrando, ¿no? Y que sabes qué tanto acercarte, las distancias a las que trabajas, ¿no? Por ejemplo, aquellas ferias del libro que trabajé con Michelle, que tuve la oportunidad de estar en 2 de ellas. Recién estaba comprando equipo fotográfico y me decían, pues compra todas las ópticas, ¿no? No sé si te acuerdas, Mitch, del 18-70, del 70 al 200. Y entonces yo le decía, no, me voy a comprar un 18-55. Y me decía, ¿por qué? Porque quiero saber que hay un espacio intermedio en el que no estoy cómodo. Porque si estoy cómodo, todo lo voy a tirar en 200 porque soy un fotógrafo súper huevón. Lo que necesito es recordarme de alguna manera que tengo que pensar diferente y que lo que tengo que hacer es acercarme a la gente. Odio acercarme a la gente, amo dar clases en línea, odio acercarme a la gente,
Y entonces el 1835 o el 1855 me permitía hacerme ese recordatorio de que te tienes que acercar. Chato, estás muy lejos, está muy plana la imagen, acércate, aunque te vean, ¿no? Y entonces el mecanismo mental es otro y empiezas a construir desde otro lado, ¿no? Entonces eso, tenemos que buscar cuáles son nuestros puntos de fricción y nuestros puntos de confort y a qué gente le estamos hablando desde ahí, ¿no? No, hombre, pues qué padre. Oigan, ¿alguien tiene alguna pregunta? No queremos que se queden con las ganas de hacer una pregunta. Y si no se quieren animar a hacer una pregunta, yo voy cerrando esto. Diego, querido, siempre es un honor y un privilegio compartir tiempo y hablar de la imagen y la fotografía a tu lado. Eh, Insisto, siempre se aprende tanto al lado de ti. Te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros en Charlemos sobre Fotografía. Y sabes, es tu casa siempre. Bienvenido, hermano. Un gustazo, carnal. Ahí les dejé, aparezco como Diego Zavala Scherer en Facebook. Lo que quieran, estoy a la orden absolutamente y de estas cosas me encanta hablar y como se pueden dar cuenta no me para el hocico. Así que si quieren cotorrear, encantado de la vida. Es una de las personas más generosas que conozco y más claras y con más asertividad y con más, no sé, brillo cuando utilizas las palabras, las utilizas con tanta perfección, Diego. Gracias a todos, muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana para hacer ejercicios de reflexión y la siguiente semana voy a publicar aquí los videitos estos del reto narrativo porque lo quise poner en Instagram, pero lo recortaba cuadrado y entonces no sé ponerlo en formato de video. Entonces lo vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver un par y la siguiente semana empieza la presentación de portafolios, así que bienvenidos, el primero que va a presentar y qué chido poder ver el trabajo de todos. Muchos mensajes, Diego, te los hago llegar y muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana en Charlemos sobre Fotografía. Gracias.